Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria, damos inicio a esta sesión de Comisión de Minería y Energía que está en curso y que se ha programado desde las 11:15 a las 12:30 horas. Queremos saludar especialmente a quienes son parte permanente de esta comisión, a los senadores Velázquez, senador Provence, por supuesto que a la Secretaría, y también muy especialmente a quien ha sido, ¿cierto?, designado, nominado por nuestro presidente de la República como nuevo ministro de Energía, don Diego Pardo, a quienes les saludamos, le damos la bienvenida y por supuesto que él está acá no solo con el propósito de saludarnos, sino que exponernos y por supuesto comentar cuál va a ser finalmente la agenda, los lineamientos que va a tener desde su cartera el Ministerio, ¿cierto?, de Energía en este proceso legislativo, donde ya tenemos algunos proyectos en curso. Esta es una comisión bien especial porque conlleva dos materias que son relevantes para el mundo, para el país, como es la energía y por supuesto la minería. Y desde ese espacio es que desde luego le damos la bienvenida y espero, como lo dijimos al inicio de este trabajo de comisión este año 2022, sea un espacio de diálogo, de coordinación, de trabajo conjunto, en pro de generar ciertos los avances y por supuesto los compromisos estatales que están a la vista y que nos encomienda el mundo, sobre todo en materia de energía. La descarbonización es uno de ellos y por supuesto que queremos también que usted, por supuesto, nos comente de aquello. Sin más, entonces, le damos la bienvenida a don Diego Pardo y a los asesores que están aquí presentes, a la señora Victoria Galleguillos, a don Fernando Monsalve, por supuesto que también al secretario de la Comisión Nacional de Energía que está convocado también, don Marco Antonio Mancilla, y a la asesora señora Andrea Olea. Aprovecho de saludar también a la senadora Yasna Proboste, que también se suma, ¿cierto?, a esta importante comisión. Bueno, sin más, dando ya los saludos correspondientes, le pregunto al secretario si hay cuenta, señor secretario, y si no, señora presidenta, no hay cuenta hoy día. Muy bien, entonces, varios, senadora Proboste. Gracias. Que se acerque, sí. La presidenta, vine precisamente por un tema de la cuenta que es una situación bien compleja que hoy día está afectando a la división Salvador de Codelco y me gustaría compartirlo con esta comisión. Desde el día 8 de septiembre hay dirigentes y trabajadores que se encuentran en huelga de hambre. La causa se debe a que lamentablemente un trabajador perdió la vida en la mina el 22 de agosto a causa aparentemente de un infarto cardíaco ante la insuficiente atención médica y el traslado en el campamento de El Salvador. Los dirigentes habían constituido una mesa de salud con la administración de Codelco Salvador y la cual lamentablemente se quebró porque tomaron la decisión de extender esta huelga de hambre como una medida, por cierto, bastante extrema, pero que da cuenta del dramatismo que se viene arrastrando hace ya bastante tiempo. La salud del campamento es el único que dentro de la división de Salvador que funciona como campamento y han habido decisiones sucesivas que han deteriorado las atenciones de salud en el campamento de la división Salvador y eso es motivo de preocupación. Esto es un hecho que es muy grave, finalmente, que termina con la pérdida de la vida, pero han habido sucesivas hechos que también en esta comisión se han dado a conocer en periodos anteriores y por eso que creo que sería importante que esta comisión pudiese oficiar al presidente de Codelco a fin de que se informe esta comisión sobre la situación actual de la Clínica San Lorenzo de El Salvador, cuál es el estado actual de la mesa de conversaciones de salud conformada entre la gerencia de dicha división y los trabajadores y cuáles son las medidas que se van a tomar para remediar las deficiencias sanitarias que va a presentar el campamento desde el punto de vista de salud. Eso, presidenta, muchas gracias.
Muy bien, le agradecemos, por supuesto, solidarizamos con los trabajadores en huelga, entendemos que hay una demanda muy legítima, que a propósito de las antecedentes que hemos tenido no solo este año, sino también, entiendo el año pasado, también en la situación, ¿cierto?, de seguridad, es de toda lógica entender y conocer desde el presidente, el directorio de Codelco, cuáles son los antecedentes, en qué va la mesa, como usted ha señalado, y desde luego creemos importante recordar que también tenemos invitados, convocado al presidente Codelco a una futura sesión en ese contexto. Entonces, más allá de los oficios, por supuesto que le vamos a pedir referencia respecto a estos antecedentes que usted ha señalado. Entonces, habría acuerdo sin duda para oficiar a Codelco. No sé si hay más puntos varios, senadores, senadoras. No. Bueno, sin más entonces, como ya lo habíamos dicho, le damos la bienvenida y por supuesto le escuchamos al nuevo ministro de Energía, don Diego Pardo. Tiene usted la palabra, ministro. Señora Presidenta, por su intermedio. Primero, les agradezco el tiempo de hoy para dar cuenta de la agenda sectorial y las prioridades legislativas. Quisiera tomarme unos pocos minutos en dar un contexto y después pasar, digamos, propiamente a cómo nosotros vemos las prioridades legislativas y cómo les queremos proponer el trabajo en conjunto con esta comisión. La agenda del Ministerio de Energía, como usted muy bien decía, Presidenta, está marcada por la descarbonización, ¿cierto? Necesitamos hacer de nuestra red eléctrica una red eléctrica más resiliente y más verde. No me están entendiendo bien. Esta mascarilla es difícil que... No hay problema. Muchas gracias. Necesitamos hacer una red eléctrica más resiliente y más verde, ¿cierto? El desafío es grande. Necesitamos aumentar nuestra generación en 25 gigas, nuestra capacidad. Hoy día hay 30, o sea, tenemos que duplicar, casi duplicar, digamos, nuestra capacidad de generación en energías renovables en los próximos 8 años, 10 años, por ahí. Si nosotros miramos el mejor año, ¿cierto? Bueno, si yo cualquier error, don Marcos me corrige en los números, pero si mal no recuerdo, en nuestro mejor año nosotros fuimos capaces de generar 2,6 gigas de energía renovable. Entonces uno puede decir, bueno, basta con mantener el ritmo y no es tan fácil, ¿sí? Porque aquí hay un asunto cuantitativo, o sea, por un lado necesitamos sostener e incluso acelerar nuestro mejor año, en términos de inversiones y producción en energías renovables, pero también necesitamos diversificar, ¿sí? Ese mejor año estuvo marcado por una tecnología, y cuando uno tiene una sola tecnología, la red es más frágil, ¿sí? Entonces necesitamos, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, tenemos un gran desafío. Para que ese desafío ocurra, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, necesitamos fortalecer nuestra red de transmisión. Hoy día, bueno, todos... digamos, y especialmente las personas que vienen desde el norte del país, son conscientes de la cantidad de generación que estamos virtiendo, digamos, no somos capaces de hacer llegar a los puntos donde es demandada. El nivel de vertimiento ha ido creciendo en los últimos años, entonces necesitamos cuantitativamente mejorar nuestro sistema de transmisión, pero también cualitativamente, porque a medida que lo hacemos más capilar y que llegue a más lugares, somos capaces de adoptar distintas tecnologías y hacer más resiliente la red, para tener un orden de magnitud. Necesitamos construir 4.000 kilómetros de líneas de transmisión. Esto es algo, digamos, si uno desde Arica a Coyhaique, más o menos, digamos. Esa es la dimensión del desafío que tenemos a la mano. Lo bueno es que nuestro pipeline de proyectos es robusto. Hoy día tenemos 86 centrales de generación y 14 obras de transmisión en construcción. También estamos en proceso de evaluación de 105 proyectos de generación y 23 obras de transmisión. Pero hay una parte de eso que tiene que ver, o sea, necesitamos hacer varias modificaciones legislativas que generen las condiciones habilitantes para acelerar este proceso, y también nosotros como Ejecutivo tenemos que hacer varias cosas.
Una de ellas, que ya fue anunciada hace 2 días por el presidente de la República en nuestra agenda de Invertamos en Chile, tiene que ver con, cuando uno habla con la industria, lo primero que te señalan es que los procesos de tramitación de los permisos, tanto ambientales como no ambientales, se han ido extendiendo en el tiempo. Y en esto quiero ser como muy claro, nosotros, por supuesto, no queremos ni disminuir el nivel de participación ciudadana, ni de relacionamiento con las comunidades, ni tampoco, digamos, disminuir los estándares ni ambientales, ni de protección de las otras materias sectoriales, pero sí necesitamos como Ejecutivo hacer una mejor tarea a la hora, en el tiempo de procesamiento de estas solicitudes, y en lo inmediato vamos a destinar desde distintos ministerios, vamos a reforzar los equipos de la Dirección de Obras Ambientales, o sea, de Dirección de Obras Municipales, vamos a reforzar los equipos del Consejo Nacional de Monumentos, y vamos a reforzar los equipos del Sistema de Evaluación Ambiental, que son los 3 embudos dentro del Poder Ejecutivo que están tomando más tiempo del que necesitamos para poder cumplir con esta ambiciosa meta. Eso, digamos, ya está en curso y lo vamos a hacer, lo vamos a evaluar ahí está, tengo que apretar el medio. ¿Con eso? Ya, ok, perfecto. Sacando un poco en los ojos de la coyuntura inmediata, para hacernos cargo más ordenadamente del flujo, lo que vamos a hacer es establecer un sistema de ventanilla única con distintos ministerios para evitar de alguna manera que sean las propias empresas las que tengan que ir visitando distintas oficinas. Nosotros nos vamos a encargar con un sistema de ventanilla única para los permisos no ambientales de coordinar internamente el Estado y facilitar ese proceso para las empresas. Vamos a lo legislativo. Nuestra primera prioridad en materia legislativa es un proyecto que está en esta comisión, que es la Ley de Almacenamiento y Electromovilidad. Esto es una ley muy sentida por la industria. Hoy en día el servicio de almacenamiento no se remunera, y el problema cuando uno no remunera un servicio es que las empresas no tienen los incentivos para impulsarlo. Como decía, por cierto, necesitamos aumentar la capacidad de nuestro sistema de transmisión, pero también necesitamos, y algo que tiene que ver tanto con la resiliencia del sistema como también el impacto en precios, porque la energía renovable es más barata, es la capacidad de almacenarla, y para eso tenemos que remunerarla. Este es un proyecto que, tiene su urgencia. Discusión inmediata, si no me equivoco, sí, tiene discusión inmediata, y es un proyecto que lleva bastante tiempo de tramitación, y nosotros entendemos que está maduro y, digamos, siendo conscientes de que esta comisión tiene también otras materias que resolver, y que el ministro de Hacienda digamos, tiene la intención de impulsar la discusión de indicaciones al royalty. Conversamos en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia, ojalá pudiéramos destinar una sesión pronto, después a la vuelta de la semana distrital, se pudieran destinar una sesión a esto, o media sesión incluso, dependiendo de cómo lo evalúen ustedes, para sacar este proyecto. Este es un proyecto muy importante para la industria y que es una condición habilitante para todo lo demás, ¿sí? Entonces, esa es nuestra primerísima prioridad, y donde le queremos pedir la colaboración, su colaboración en esto, ¿no? Después tenemos otros ejes legislativos que voy a como referir solamente de manera general, pero encantado de, y bueno, y por eso le pedí también al director de la Comisión Nacional de Energía que nos acompañara hoy. Tenemos la ley corta de gas natural, esto es algo que hace noticia cada cierto tiempo, ¿no? Pero en la ley corta del gas natural, el día martes de la próxima semana, vamos a tener una sesión aprovechando la semana distrital. Le pedí a los equipos técnicos de los distintos ministerios involucrados que tengamos una sesión donde en una sola sesión seamos capaces de
aunar los criterios y tener los bloques de indicaciones necesarios para satisfacer las demandas que nos han hecho llegar varios de ustedes respecto de las prevenciones de la industria con algunas de las disposiciones contenidas en esta normativa. Nuestra disposición es, o sea, tenemos toda la disposición a encontrar una forma de hacer funcionar esta agenda. Esta es una agenda importante. Si quieren después podemos ir a los detalles, pero nuestros cálculos básicamente es que esto es un tema de costos fijos y entonces entendemos que hay un grupo de empresas que reparten esos costos fijos en un número de usuarios mucho más grande y por lo tanto deberían ser capaces de asumirlo por sus propios medios, y hay otros, digamos, que están en una situación distinta porque tienen un número de usuarios más bajo. Después, en materia de regulación de gas natural o la ley larga, esta es la que me referí recién, en lo que se denomina la ley corta, esto sería la ley larga. La ley larga también lo conversamos con la Comisión Nacional de Energía, y la verdad es que el consenso todavía no está maduro, no hay un consenso académico de cómo nos tenemos que mover, cuál es el modelo regulatorio que tenemos que implementar en este mercado. Y en general, la verdad es que nuestro país, en términos de modelo regulatorio, tenía las cosas súper claras el año 95, pero desde entonces han sido muchas las agendas cortas que han ido moviendo cada sistema regulatorio en direcciones distintas, y hoy día la verdad es que es bien desordenado y hay diferencias como discretas entre un sistema regulatorio y otro que no tienen una digamos, explicación técnica profunda. Entonces este es un buen momento para darnos, no mucho tiempo, pero algo de tiempo, para evaluar cómo es el sistema regulatorio que queremos seguir en materia de gas natural, y que esto permita ilustrar lo que también queremos como país para sectores similares. Nuestra idea es que en octubre empiece a sesionar una comisión académica de expertos. Nosotros tenemos algunos nombres y a través de nuestros asesores vamos a recabar, digamos, queremos pedirles a ustedes que nos puedan colaborar también con nombres de académicos que crean que puedan aportar en esta discusión, para en un plazo relativamente breve empezar a sesionar en octubre y tener un informe en enero, para de esta manera tener un consenso académico robusto sobre cuál es el lugar hacia el cual queremos ir como país. Esto, digamos, es una ley larga, entonces es importante que dure mucho tiempo y por lo tanto es importante que tenga un consenso sólido sobre el cual esté construida. La idea es, como le digo, hacer este trabajo antes y después posteriormente hacer el plan legislativo y ojalá presentarla dentro del mes de marzo. A propósito, bueno, esto fue una iniciativa que surgió, de hecho, de esta misma comisión. En el mecanismo de estabilización de precios de la energía se creó una mesa, ¿cierto? Una mesa de pobreza energética. Esto es muy importante. Esta mesa tuvo su sesión inaugural, tuvo también su segunda sesión el día lunes pasado. Está recibiendo académicos y la idea de esta mesa, que está funcionando y que hemos sostenido, digamos, como ministerio, nosotros necesitamos una claridad mucho mayor en cómo es el instrumento que queremos utilizar para enfrentar los problemas de pobreza energética. ¿Sí? Necesitamos claridad. Bueno, con el senador conversamos sobre esta materia y la verdad es que nuestras herramientas para establecer como subsidios y mecanismos de ayuda en términos de pobreza energética son muy rudimentarios. No somos capaces de identificar específicamente a los beneficiarios y por lo tanto medir su eficacia. Son mecanismos muy rudimentarios. Tenemos que tener mejores mecanismos que aprovechen las tecnologías que hoy en día utilizamos y que sean más capaces de focalizar el gasto. Esto es algo que no se puede hacer al calor de los conflictos sociales.
¿sí? Porque siempre lo que pasa en estas materias es que las demandas sociales se hacen muy intensas y eso obliga a los organismos políticos a reaccionar rápido, lo cual está muy bien, digamos, uno tiene que reaccionar a las demandas sociales con celeridad, pero esa capacidad reactiva hace que nuestros instrumentos no estén del todo bien pensados. Entonces, lo que le queremos pedir a esta mesa es que nos ayude en diseñar este mecanismo, un mecanismo que sea efectivo y que distribuya los recursos públicos o recaude los recursos privados, estableciendo algún sistema progresivo de subsidios cruzados, similar, bueno, se ha mencionado en reiteradas oportunidades lo que ocurre con el agua potable, algo similar, pero digamos, adecuado para el contexto de la electricidad. Y la idea es que podamos presentar un proyecto de ley en esta materia el primer semestre del 2023 en base a los informes entregados por esa mesa que digamos, fue creada por esta misma comisión. Después tenemos algunas agendas legislativas complementarias. Tenemos la ley de cuotas en energía renovable. Esta se encuentra en primer trámite constitucional, pero bueno, la ley de cuotas de energía renovables es importante para dar varios pasos, pero en particular para flexibilizar la organización industrial en materia de energía renovable. Es importante que tengamos empresas más pequeñas en energía renovable. Eso si permitimos si somos capaces de generar las condiciones regulatorias para que empresas más pequeñas puedan participar del mercado, nuestra red se va a volver más resiliente y también vamos a aumentar, digamos, la oferta del sistema. Y finalmente tenemos la ley de modernización de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que tiene varias dimensiones importantes. Es una ley que necesita actualizar su sistema de fiscalización para establecer incentivos. Es una ley muy antigua en materia de mecanismos de fiscalización. Antes de los mecanismos de fiscalización en materia regulatoria, como que tuvieron un cambio bien importante luego de la admisión de Chile a la OCDE, este es del sistema previo. Entonces necesitamos incorporar mecanismos de incentivo. Necesitamos también repensar nuestros sistemas de multas para las personas para las instituciones y personas que infringen la normativa, y también necesitamos aumentar el perímetro regulatorio, ¿sí? El perímetro regulatorio de la Superintendencia de Electricidad y Combustible hoy día, por ejemplo, no tiene el hidrógeno verde. Entonces necesitamos aumentar ese perímetro regulatorio para dotarlo de las herramientas adecuadas. Y yo sé que el hidrógeno verde es una materia muy importante para esta comisión y, bueno, y para el país, por cierto. Nuestro esfuerzo hoy está en la coordinación de este comité Corfo que creamos para avanzar en los proyectos que están existentes, dar las condiciones habilitantes de los proyectos que han ocurrido, y también estamos en coordinación con el Ministerio de Bienes Nacionales porque hay una licitación en curso de terrenos fiscales, y la idea es generar ahí, en coordinación con el Ministerio de Bienes Nacionales, los mecanismos de incentivo adecuados para tratar de tener los tipos de proyectos de hidrógeno verde que necesitamos, ¿sí? Si hacemos mal las cosas, esta es una industria que va a enfrentar muchas dificultades, necesitamos hacer bien las cosas. O sea, que el primer paso sea un paso que puede ser un poco más pequeño que el que muchas personas quieren, pero que sea un paso en la dirección correcta, que legitime en las comunidades la viabilidad de esta industria, que efectivamente es muy promisoria, tanto en términos de números agregados, de lo que puede agregar a nuestra economía en volumen, pero también en complejidad, ¿cierto? Entonces, por ambas razones es muy importante que el primer paso sea un primer paso correcto, y en eso estamos en coordinación con Corfo y el Ministerio de Bienes Nacionales. Sí, está. Y tenemos el proyecto de GLP en cilindros, que lo tenía más atrás y me lo salté. El proyecto de GLP en cilindros es una
de las prioridades presidenciales y está actualmente, tenemos una mesa funcionando en la Cámara de Diputados, y sobre la base de los resultados de esta mesa también le vamos digamos, a impulsar esa legislación. ¿Sí? Eso es lo que tengo por hoy. Muchas gracias, presidente. Muy bien, agradecemos su presentación, ministro. Quisiera primeramente brindarle la palabra. No sé si alguno de los senadores quiere hacer alguna consulta. Si quiere agregar el encargado de la Comisión Nacional de Energía. ¿No? Senador Velázquez. Gracias, presidenta. Primero desearle una muy buena gestión. Toma un desafío importante en esta cartera, los temas del gobierno del presidente Boric, en general y de los últimos gobiernos. Y quizás lo que ha faltado es celeridad en algunas políticas de concretar, por qué razones esto no ha ocurrido. Algo le conversaba al ministro y quisiera plantearlo formalmente, en cómo hoy día, que además ha sido desde sus primeras palabras cuando se presenta el nuevo gabinete, el interés suyo de concretar sobre todo y establecer con mucha certeza el aumento, la capacidad de la energía renovable. El ministro anterior habló de una política pública que iba a estar dirigida a cómo llegar a la comunidad, a las viviendas sociales, a las familias interesadas en el uso de energía renovable. Yo agregaría que es importante que a lo mejor, claro, comunicacionalmente y electoralmente no aprende mucho, pero tenemos una buena cantidad de unidades educativas, de establecimientos educacionales que no están dotadas de este tipo de sistemas de energía renovable para la calefacción de los establecimientos, de las aulas, para la ventilación, en fin. Me parece que se han quedado atrás en ese sentido, de Arica a Punta Arenas, en el ámbito urbano y en el ámbito rural. Y sería muy importante, yo creo, preocuparnos de aquello. Lo hemos presentado en algunos momentos, cuando estamos en la Cámara de Diputados, hubo algún ofrecimiento, finalmente no se concretó. Si lo dejo dentro de esta mirada comunitaria que ustedes van a tener más ciudadana cuando ya comiencen a darle forma a cada una de estas líneas de trabajo y otras que probablemente hoy día no expuso, pero que en el trabajo de las regiones, una vez que ustedes se reúnan con los gobernadores regionales y vengan esas demandas, hay bastante de aquello. Sería bien interesante que desde una política de ministerio pudiésemos preocuparnos de los estudiantes de nuestro país. Y le reitero, hay unidad educativa muy vulnerable al interior de la ciudad y en el ámbito rural, andino y campesino. Y lo segundo tiene que ver con las regiones probablemente que representamos, con el senador Durán, el senador Provence, en donde tenemos una buena cantidad de energía renovable, eólica, solares. Hoy día, no quiero hacer con usted mejor plagados, pero nuestro desierto, por donde usted hoy día vaya a un costado de las carreteras, se va a observar con unas tremendas cantidades de espejos que impactan al comienzo de manera muy atractiva, pero luego comienzan también a perjudicar el paisaje natural, cultural, patrimonial. Yo diría que eso debemos tener, qué va a pasar con esos pasivos a futuro, y hoy día cómo comenzamos a hacer notar a los ciudadanos, a quienes viven en estas comunas, en el norte sobre todo, que en sus tarifas se puede notar el hecho de estar generando una buena cantidad de energía en nuestro territorio. Se lo he planteado a varios ministros, no sé que se complican un poco cuando tienen que la política pública territorializarla y darle esa diversidad en donde al final del mes, cuando haya que pagar esa boletita, se note que efectivamente esa energía que genera en su región hay algún tipo de rebaja, algún tipo de atención. Bueno, nos entregan un montón de explicaciones respecto a cómo el tratamiento y la política pública tiene que ser más bien uniforme en ese sentido. No obstante, sería bien interesante comenzar a escudriñar al respecto. Y termino con esto, presidenta. Tocopilla, una comuna que hoy día está pronto a terminar con sus termoeléctricas, pero tenía los valores más caros del valor de la energía misma y teniendo las termoeléctricas ahí. Hoy día ya estamos ocupando energía renovable en el norte, pero sentimos que los vecinos, los ciudadanos finalmente, que es lo que debería preocuparles, ¿cierto? En primerísima prioridad a los gobiernos, debieran sentirlo también en sus tarifas. Le dejo esa propuesta, ese encargo para que comiencen ustedes a dar cuenta de cómo podría transformarse en alguna medida más concreta. Gracias, senador. ¿No?
le vamos a formular un par de preguntas que nos ha encomendado el senador Julio Castro antes de yo hacerle también algunas consultas, que él no ha podido asistir hoy día. Y no sé si las puede leer. El senador Juan Luis Castro, por intermedio de quien habla y con la venia del señor presidente de la comisión, hace las siguientes preguntas. Respecto a seguridad e infraestructura, expresa que hace pocos días vimos atentados contra torres de alta tensión. Esto pone en riesgo el suministro eléctrico al interrumpirse la transmisión eléctrica. ¿Cómo nos hacemos cargo de esta situación? Y la segunda, respecto a agricultura y energía. La Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional están tomando medidas en relación con la reserva hídrica de embalses. En la zona central se tendría que verter agua en detrimento de los agricultores de la zona. ¿Podríamos citar a la CNE y al coordinador a una sesión especial para explicar este tema? Esas son ambas preguntas, señor. Bueno, yo me voy a permitir también expresar algunas preguntas que tienen relación con lo que acaba de señalar también el intermedio del secretario, el senador Castro. Lo primero, tenemos un tema con la generación que cruza obviamente con la escasez hídrica y en cómo aquello impacta justamente y cómo se debe en algunos minutos en los que vivimos en zonas rurales y agrícolas. Entendemos que hay una prioridad para nuestros agricultores, pero por otro lado se cruza con el compromiso y en definitiva las empresas que utilizan aquellas aguas para generar energía. Entonces, ¿cómo se visualiza eso a futuro a propósito de que la escasez hídrica vino para quedarse? Hay ahí un elemento y una definición política que habrá que de cierta manera equilibrar, tratar y cómo aquello también se visualiza desde el punto de vista del impacto de dos necesidades que son sumamente importantes. O sea, hoy día sin agricultura no hay alimentación, pero también podríamos decir que sin energía hay poca vida, por decirlo de alguna manera, y ahí me cruza con otro elemento que usted señaló, que tiene que ver con la distribución. O sea, es evidente que tenemos que generar más energías, el cómo lo generamos, usted lo ha expresado bien, pero no sé si hay una agenda larga respecto a la distribución energética. ¿Qué pasa con aquello y qué pasa efectivamente también? Me hago eco de lo que ha dicho el senador Esteban Velázquez en el sentido de cómo aquello impacta también finalmente el bolsillo de los chilenos y chilenas que ven en las cuentas de la luz un impacto que no es menor. Se avanzó a propósito de los insumos, los servicios básicos en la pandemia. Nosotros generamos, usted lo mencionó, una mesa de trabajo a propósito de avanzar respecto a un apoyo permanente del Estado a las tarifas o en el fondo al efecto que provocan las tarifas sobre todo los hogares vulnerables. Y en ese contexto también qué se visualiza respecto a ello y también algo que no es menor. ¿Cómo se pretende, a lo mejor con un poquito más de detalle, generar esta instancia ventanilla única a propósito de extrabar proyectos que están hoy día y que es la queja permanente, ¿cierto? Que es lógico, el Estado tiene que hacer lo suyo, pero tiene que haber una agilidad que permita también en los tiempos avanzar, sobre todo en los trámites administrativos cuando se trata de la evaluación ambiental que lleva y conlleva cada proyecto legítimamente. Entonces, en eso a lo mejor explicarnos un poco más y cuáles son los plazos que se tienen a la vista, cómo se va a ver eso desde las regiones, básicamente, porque no podemos pensar solo en Santiago. Como alguien decía, y nosotros en mi región, por decir, tenemos muchas termoeléctricas, etcétera, pero al final el impacto y la cuenta nos llega igual o peor de lo que del destino donde va a parar esa energía. Entonces, en la práctica, ¿cómo se compensa también aquella generación, posterior distribución, cuando hay que asumir también costos medioambientales que son bastante altos y que obviamente provocan impactos negativos también en todos nuestros territorios? Un poco tal vez cómo impacta aquello que usted mencionó también en relación a las regiones. Eso por mi parte y bueno, no sé si también el representante de la Comisión Nacional de Energía quiere agregar algún punto que pudiera hacer referencia a las preguntas que hemos señalado. Señora Presidenta, por su intermedio, muchas gracias por las preguntas. Una pregunta en el tintero, que usted hace mucha referencia, que todos entendemos también al aporte, por supuesto, y al protagonismo que tiene la industria, pero ¿qué pasa también al nivel de consumidores? Sí. Siempre estamos al debe. Generamos muchas veces y nos pasa
queremos que haya más participación, queremos que haya decisiones vinculantes de los territorios, pero en esa materia hay también algún mirada que tenga nuestro gobierno a propósito de aquello que haga posible también entender que aquí debe haber un desarrollo no solo equilibrado, sostenido, sustentable, pero también con participación de las decisiones y por supuesto con definiciones y respeto a las decisiones locales. Creo que eso también es un elemento que quisiéramos saber. Tal vez son muchas preguntas, pero por lo menos las dejamos lanzadas. Muchas gracias por las preguntas. Nos vamos a dividir algunas de ellas con el director de la CNE. Respecto de lo que menciona el senador Velázquez, tenemos un programa específico para escuelas. Estamos haciendo reacondicionamiento térmico de varias escuelas. Tenemos un programa de continuidad que ya pasó y vamos a lanzar en los próximos días uno, digamos, que escala el asunto. Yo el día lunes estuve en la región, en la 10ª región y precisamente, digamos, vamos a hacer algo específico en Ancún, digamos. Pero son muchos las escuelas beneficiarias de este programa, estamos trabajando en ello y encantado de hacerle llegar los antecedentes o encontrar maneras de trabajar conjuntamente en esto. Sí, la idea es escalarlo, efectivamente, un programa con muy buena evaluación social y en este ejercicio presupuestario lo vamos a escalar y aumentar los recursos. Sobre el mecanismo, sobre los mecanismos de equidad tarifaria y equidad territorial tarifaria, bueno, voy a pedir al director de la CNE que explique un poco lo que existe actualmente. Efectivamente se legisló en su momento sobre esto y yo creo que es muy importante que esto es un problema que vuelve, ¿cierto? Cada cierto tiempo. Entonces, yo creo que es muy importante en materia de energía. Llevamos varias décadas impulsando en una dirección, con matices. Cada gobierno, por supuesto, tiene sus matices, pero hay una dirección clara. Entonces, yo lo que le quiero ofrecer, si le parece bien, es hacer digamos, una evaluación de impacto de este mecanismo de equidad tarifaria que el director de la Comisión Nacional de Energía va a poder explicarle con más detalle, pero podemos hacer una evaluación de impacto y transmitírselo, digamos, a la comisión y sobre esa base ver cómo nos movemos hacia adelante. Gracias, señor ministro. Gracias por su intermedio, señora presidenta. Efectivamente, ya existe un mecanismo que reconoce, de hecho se llama reconocimiento de generación local, y que le da beneficio a las comunas, a los usuarios de comunas donde hay una generación intensiva de energía eléctrica. Esto es la ley 20.928, creo que es del año 2015-2016, y que fue tramitada en conjunto con un mecanismo de equidad tarifaria residencial, que son dos mecanismos que funcionan en paralelo. Y en particular este mecanismo de reconocimiento de generación local tiene una serie de parámetros más técnicos, pero que dependiendo del nivel de generación que tenga una cierta comuna y el nivel y la cantidad de habitantes que tenga, los clasifica en un esquema de mayor a menor, y en función de eso le hace descuento en la componente de energía de la cuenta eléctrica. Por lo tanto, ya existe algo en la línea de lo que el senador planteaba. Sin perjuicio de eso, yo recojo lo que ha planteado el señor ministro, que siempre eso es revisable, porque esa ley fue hecha en el contexto de que la gran generación era de centrales hidroeléctricas y de centrales termoeléctricas. Ya esa es la verdad. Y las comunas que están actualmente beneficiadas son aquellas. Incluso se da la paradoja de que la descarbonización va eventualmente a restringir ese beneficio que están teniendo comunas como Tocopilla, por ejemplo, Mejillones, que tenían alta generación a carbón, y que en la medida que se vayan cerrando las carboneras, de acuerdo a lo que dice esta ley vigente, irían perdiendo ese beneficio. Entonces, evidentemente hay un espacio para reestudiar eso, y en función de ahora lo que hay es la penetración de energías renovables, fotovoltaicas, en forma intensiva. Yo creo que, al menos desde el punto de vista de la CNE, desde el punto de vista técnico,
claramente hay un espacio para volver a analizar en las condiciones en que esa ley está aplicando actualmente. Perdón la interrupción, pero sería súper importante tener un diagnóstico, como se hace, actualizado respecto a las cuestiones, porque hoy día, obviamente, en razón para nadie es una duda, el espacio de salud es muy residual respecto a finalmente cómo se generó esta ley, que en definitiva la gente pretendía que iba a haber una disminución considerable de sus tarifas, sobre todo regiones, insisto, como la nuestra, Biobío, Ñuble. Y la verdad es que eso no fue así. Entonces, si podríamos tener un diagnóstico pormenorizado respecto a la situación actual, sería muy interesante. Sí. Bueno, para seguir con las distintas preguntas, la pregunta de usted, señora presidenta, sobre la agenda de inversión. Aquí tenemos como dos horizontes temporales. El horizonte temporal muy inmediato, que es lo que vamos a hacer es reforzar los equipos que existen, porque, digamos, crear una nueva sistema de ventanilla única, o sea, los proyectos no pueden esperar a que creemos este sistema de ventanilla única. Entonces, vamos a reforzar los equipos con lo que existe actualmente, y en paralelo vamos a hacer un diseño de una agencia que se encargue de la coordinación de ventanilla única. La idea por ahora sería un convenio de colaboración interministerial que se encargue de recibir y coordinar descentralizado territorialmente, pero el diseño específico de esta agenda necesitamos tener más conversaciones y entender un poquito mejor de dónde vienen los retrasos. Pero la idea en términos de horizonte temporal es que este sistema de ventanilla única empiece a funcionar el 2023, pero no vamos a esperar al 2023 para hacernos cargo de los atrasos en la tramitación de los permisos. El refuerzo de los equipos es ahora y el sistema de ventanilla única en un plazo de un año o algo así, menos, 6 meses. Esa es la idea. Está sobre la mesa hacer modificaciones más estructurales, pero eso toma más tiempo. Entonces, la idea es primero reforzar los equipos, que es lo más inmediato que podemos hacer actualmente, dar una solución que de alguna manera dependa solamente del Ejecutivo también, digamos, pensando en mitad del próximo año, y efectivamente esto necesita también una reevaluación un poquito más extensa, y hay conversaciones que hay que tener con los organismos internacionales que también nos pueden ayudar en este diseño, ¿cierto? Esto es algo que se ha hecho en otras partes del mundo y necesitamos aprender de aquello también. Sobre el tema de los consumidores, para eso es muy importante la reforma al SEC. La SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, es precisamente el espacio donde el mundo de la electricidad y los combustibles se relaciona con los usuarios, ¿sí? Y la idea del fortalecimiento de esta institución es que precisamente se pueda hacer cargo de mejor manera de eso, que hoy enfrenta muchas dificultades en el procesamiento de reclamo y su agrupamiento, digamos, porque cuando en el modelo actual, de alguna manera, como que cada usuario, cada cliente es una isla, cuando en verdad muchas veces tienen problemas comunes que si se agruparan sería mucho más sencillo de resolver, y a eso es a lo que apunta esta legislación. En el tema de la reserva hídrica, le voy a pasar la palabra al director de la Comisión Nacional de Energía, pero y respecto a las preguntas del senador Castro respecto de lo ocurrido en esta red de transmisión, yo tengo un reporte preliminar, pero quisiera pedirles que transmitírselo de manera reservada, o puedo hacerlo por escrito de otra manera, o no sé si quieren que lo haga acá, pero no sé si podríamos suspender por un momento el video, porque incluye materias que no sé si es bueno que... Como prefieran, puedo hacerlo por escrito después de la sesión.
Televisión del Senado, dejar de emitir, por favor. Avisar Recording stopped. a todos los que estén conectados, digamos, salirse, por favor. Lo vamos a verificar. Por favor, tienen que salir todos. Suspendemos entonces un minutito hasta que generemos las condiciones para que esta sesión se pase creta. Se queda sin una silla, ¿no es cierto? ¿Cómo? Se queda sin una silla. Sí, se queda. Recording in progress. Muy bien, reanudamos entonces el carácter público de esta sesión y le cedo de inmediato la palabra entonces al secretario ejecutivo subrogante, don Marco Antonio Mancilla, de la Comisión Nacional de Energía. Muchas gracias, presidenta. Me quiero hacer cargo de la pregunta del senador Castro respecto del uso de los embalses y su relación con la agricultura. Respecto del tema, precisar de que los embalses de uso compartido tienen claramente preferencia el uso humano y el uso agrícola del agua, ¿ya? Hay convenios con los regantes que se gatillan especialmente en la época de primavera-verano y esos tienen prioridad. Además de eso, cuando se usa para destino eléctrico, lo normal es que el coordinador ordene el uso de esa agua de acuerdo al mérito económico. Pero en situaciones de falta de abastecimiento, de riesgo de abastecimiento, como estamos actualmente, en que hay un decreto de racionamiento vigente, el uso del agua que hace el coordinador para el efecto de generación eléctrica queda limitado por disposiciones que pueda establecer este decreto. En particular, en este caso, se estableció una reserva hídrica obligatoria al comienzo del otoño de este año, que fue informada por la Comisión Nacional de Energía del Ministerio y se puso eso en el decreto de 650 gigawatt hora. Es una reserva más o menos relevante, considerando las condiciones de abastecimiento que se preveían en ese momento, de lo cual nos informa periódicamente el coordinador eléctrico a la Comisión de Energía. Como esto es dinámico y dado cómo ha evolucionado este año en el términos de lluviosidad, los posteriores informes del coordinador indicaron de que la situación no era tan estrecha como se veía en marzo, y si bien de los 650 gigawatts habían acumulado hasta el momento 370 gigawatt hora, estamos diciendo que es una acumulación obligatoria, están forzadas las compañías eléctricas a no ocupar esa agua y dejarla allí para emergencia. Dado que la situación había mejorado, el coordinador sugirió rebajar esa reserva, a lo cual la CNE técnicamente lo encontró razonable y así también lo propuso al ministerio, se rebajó a 205 gigawatt hora, lo cual implicaba ya que había que devolver parte del agua que estaba acumulada. Y lo que ocurrió ahora en el último mes es que ya cerrando el invierno y la temporada de lluvia, se visualiza que había riesgo de vertimiento en algunos de los embalses.
Ya había llegado a tal punto la acumulación obligatoria de la reserva hídrica, más las lluvias que hubieron esta temporada, que determinado embalse, en particular Ralco y Colbún, si no me equivoco, había riesgo de que ahora a fines de septiembre hubiera que verter el agua porque había llegado al máximo de su cota. Y en vista de eso, tomando la información del coordinador, nosotros como Comisión de Energía propusimos rebajar esa reserva ahora a 66 gigawatt hora, que es algo todavía conservador, dejar un colchón para la temporada que viene, en paralelo extender el decreto de racionamiento hasta marzo, lo cual al finalmente la autoridad política, el Ministerio de Energía, accedió a aquello y se plasmó en el decreto que el último, que es me parece de comienzo de septiembre. Entonces esa es la situación, estamos bastante mejor de lo que estábamos a comienzo de esta temporada, pero no es que estemos normal, todavía estamos con déficit hídrico, esto es algo estructural, y por eso lo conveniente es que ese decreto, si se extendió hasta marzo, previo a eso se revisen nuevamente las condiciones de abastecimiento. No, el futuro no está asegurado en términos hídricos y es algo que hay que monitorear permanentemente. Muchas gracias. Le cedemos entonces inmediatamente la palabra al senador Durana. Saludar al señor ministro de Energía, desearle éxito en sus funciones, también al director subrogante de la Comisión Nacional de Energía. Ministro, bueno, obviamente que su ministerio es muy sensible porque toca temas que son transversales, que afectan directamente a la población, como es poder tener una mejor eficiencia energética, una mejor distribución, un mejor uso. La electromovilidad también es una sentida aspiración, y el gas natural. Mi consulta es, ¿cómo vamos a generar una legislación que sea robusta sobre la base de poder dar certidumbre jurídica al sector privado? Porque necesariamente llevar adelante una eficiencia energética con la posibilidad de poder tener energías renovables que lleguen directamente a los domicilios, el poder tener un proyecto de almacenamiento y electromovilidad, es absolutamente necesario que participe el sector privado. Y creo que no podemos cometer los errores de lo que sucedió con la ley del gas natural, porque teníamos una ley con algunos artículos transitorios que generaron un proceso de inversión y una observación de un organismo independiente como fue la Fiscalía Nacional Económica, nos lleva a tener una agenda corta en función de finalmente cambiar las reglas del juego. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a poder trabajar frente a una demanda que es absolutamente necesaria, de tal manera de que lo que por un lado la Comisión Nacional de Energía valida, por otro lado la Fiscalía Nacional Económica genera una absoluta incerteza, opinión pública y como muchas veces la actividad pública se mueve en razón a lo que se genera los medios de comunicación, terminamos cambiando las reglas del juego y eso nos lleva a una incerteza que creo que es importante poderla definir, porque en caso contrario necesariamente no va a ser fácil que crean en una legislación que el día de mañana pasa a ser vulnerable. Eso, señor ministro. Gracias, senador. Se suma el senador Kuchel, así que le damos la palabra también. Gracias, presidenta. A mi región ha llegado mucha gente a raíz de la pandemia en los últimos 4 años, porque varias veces ha sido destacado Osorno, Puerto Varas, Castro como las mejores ciudades de Chile para vivir, y así es. Toda la región es una de las mejores, pero tenemos para vivir bien. Están llegando de Arica y de todas partes.
y hay una presión enorme por la leña. Se está cortando como nunca leña. Se usa como combustible para calefacción, para cocinar tradicionalmente, pero la presión es desproporcionada respecto del bosque nativo especialmente. Y se me ocurre que la solución es la hidroelectricidad barata, que tenemos muchos recursos, pero mucha oposición. La energía sube, las opciones baratas no se dejan implementar, y qué va a hacer el ministerio en el corto, mediano y largo plazo para esto, porque nos vamos a quedar sin bosque con esta presión. Y pienso que la solución es una alternativa eléctrica barata y lo que tenemos a mano, y con tecnologías cada vez más convenientes. Por ejemplo, un hidroaicén se puede hacer ahora en menor territorio, con mayor capacidad, etcétera. Si es que vamos a encarar ese tipo de desafío, vamos a seguir perdiendo bosque. Gracias, presidenta. Muy bien. Senador Proens, también tiene una pregunta. Gracias, gracias, presidenta. Ministro, aquí hay un tema que hemos planteado hace mucho rato, que viene de la ministra Jiménez hasta usted hoy día, que se lo vamos a plantear, que es la famosa horas de punta. Las horas de punta, sí, es cierto, por la emergencia se acotaron a una hora, a un horario menor en el tiempo, pero eso seguramente va a volver a la normalidad. Y creo que, entendiendo que esa es parte del polinomio que se hizo para poder fijar tarifa en algún minuto, pero estas horas de punta son poco solidarias en el país porque hay zonas que golpean y en otras que no. Entonces, y además creo que esto de cobrar 6 meses después de aplicada la multa, o el periodo en que se pasó, también creo que es injusto, porque de repente la persona puede pasarse 1 mes, 2 meses, los otros no, pero le van a cobrar los 6 meses que sí. Y creo que en las zonas rurales es donde más injusticia se manifiesta, sobre todo en el consumo de los APR, que ha sido nuestro enfoque con el senador García y con todos los que estamos aquí en la mesa el día de hoy, porque obviamente la gente rural trabaja durante el día, llega en la tarde, cuando ya llegan a las horas de punta, se consumen el agua, tienen que echar a andar sus equipos para poder llenar los estanques y volver y pagar una tarifa mayor. Entonces me gustaría, no una respuesta hoy día, sino que buscar un mecanismo que esto sea más justo y que no golpee tanto a la gente de las zonas rurales y a la más perjudicada en este caso. Después hablamos del subsidio de energía que se está evaluando con esta comisión. Yo creo que ahí hay un punto de partida que no tiene que ver cómo se calcula el tema del agua, pero sí el beneficiado, porque son los mismos. Son los municipios de Chile los que determinan cuáles son la gente que son favorables en el subsidio de agua, por lo tanto ellos mismos podrían decir cuáles son los beneficiarios, no la fórmula ni el porcentaje a descontar, pero eso está y lo tiene la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Entonces a lo mejor podríamos pedirlo nosotros como un oficio, presidenta, o bien lo podría pedir directamente el ministerio para tener y cuantificar cuántas son las personas que están en ese beneficio a través del agua y que sea replicable en los montos que finalmente se determinen. Yo estoy hablando de un volumen de personas nomás, y finalmente será el Estado el que determine si va a ser el 50% de ese porcentaje u otro, da lo mismo, pero en el fondo es poder ayudar a esas familias vulnerables con el tema de la energía. Y la última pregunta, ministro, por su intermedio, presidenta, es ¿qué porcentaje de los proyectos son estudio de impacto ambiental y qué porcentaje son declaración de impacto ambiental? Porque ahí hay una gran diferencia en el tiempo. Un estudio se demora entre 2 años y medio más o menos, y una declaración es bastante menos que eso. Entonces, ver cuánta es la dimensión de estos proyectos que estamos teniendo a lo largo y ancho de nuestro país, y son muy grandes o son parcelados para poder sacar este cuello de botella que tiene el CEIA, que en el fondo
también nos han reclamado cuando está en medio ambiente de la falta de personal para poder evolucionar y sacar esto más rápido. Pero por eso le quería hacer esa pregunta. Si no tiene la respuesta hoy día, ministro, no es importante, pero que la haga llegar a través de la Secretaría para todos los senadores de la Comisión. Gracias, presidente. Gracias, senador Proes. Le hacemos la palabra, si bien hace referencia a alguna de ellas, y bueno, me hacen acuerdo también a propósito de la ley del gas, en donde va a ir a la sala, vamos a avanzar luego para las indicaciones, pero también hubo un compromiso con el Ministerio a propósito de generar una mesa también respecto a las pequeñas y las medianas empresas que están en regiones. Sí. Si quisiéramos que eso usted lo ratificara, obviamente pues están preocupados y entendemos que bueno, son compromisos de estados que no se van a, obviamente, no tomar de esa manera, pero es bueno que usted también lo señale, ministro. Señora Presidenta, por su intermedio le ratifico la realización de esa mesa. A ver, vamos a ir voy a tratar de cubrir las distintas preguntas. El porcentaje en general entre estudios y días es como de 20-80, digamos, o sea, 80 el día, 20 el otro, pero le prepararemos un reporte escrito más detallado y se lo hacemos llegar a través de la Secretaría. El tema de las horas punta, quizás puede tomarlo el director de la CNE. Déjeme hacer algunas referencias muy rápidas a lo que mencionaba el senador Kuchel sobre Puerto Varas. Yo estuve el día lunes en Puerto Varas, una visita un poco rápida porque tenemos un calendario muy apretado. Comparto plenamente su preocupación respecto de la protección del bosque. Estamos tomando varias medidas respecto de biocombustibles sólidos, tanto en materia de, el tránsito de la leña húmeda a la leña seca. Digamos, lanzamos un programa que se llama Está buena tu leña seca, son 1.300 millones de pesos en la región, digamos que lo que busca es financiar equipamiento para que migre esa parte del consumo. Estamos tomando ciertas medidas. En la tarde tenemos una comisión mixta para la ley de biocombustibles donde esperamos destrabar la tramitación y es algo que nos permite abordar la situación de los pellets con miras en el próximo invierno, pero hay un trabajo más de largo plazo y yo en eso estoy muy de acuerdo y lo hemos conversado varias veces con la ministra de Energía. Nuestra metas climáticas en general están muy relacionadas con lo que emitimos y tenemos que ser capaces también de reflejar nuestra capacidad de absorción de CO2. Y eso y en eso tenemos que hacer un trabajo y espero que se lo podamos presentar digamos, en el futuro cercano, de proteger de alguna manera nuestra capacidad de absorción, también de reabsorción, como una manera de enfrentar la crisis climática. Pero estamos, en materia de la protección del bosque estamos en la misma página. Respecto de lo que menciona el senador Durana, nosotros queremos trabajar con la industria. Y en particular lo que mencionamos recientemente sobre la ley de acumulación. Esto es algo muy sentido de la industria. Yo, si lo estiman bien, así somos capaces, y pueden destinar algunas de las sesiones a la vuelta de la semana distrital para tramitar este proyecto. Me encantaría venir con representantes de la industria para que ellos le hagan ver su visión. Estamos de nuevo en la misma página, en esta materia. Hay una parte de la incertidumbre, esa es la parte de la incertidumbre a la que nos podemos hacer cargo como dando claridad en hacia dónde nos vamos a mover. Hay otra parte de la incertidumbre que tiene que ver con cuánto duran. Estas inversiones son inversiones que se hacen hoy y tienen que rentabilizarse durante mucho tiempo. El mundo es incierto, nos estamos moviendo cada vez a un mundo más incierto,
nosotros entendemos que esa incertidumbre está afectando los mercados internacionales de manera negativa en el acceso a financiamiento, y esa es la razón principal por la cual el programa de Invertimos en Chile incluye 2 medidas bien específicas que, bueno, esas las corresponden al Ministerio de Hacienda, pero que tienen un impacto importante en la industria de la energía, que es este crédito tributario, digamos, para hasta $500 millones que puede hacerse con cargo al impuesto de primera categoría, y también el régimen de depreciación semiacelerada. Entendemos que estas 2 cosas permiten de alguna manera mitigar una parte de la incertidumbre internacional que genera dificultades de financiamiento, y la otra parte, la parte que nos toca a nosotros, la vamos a hacer trabajando, bueno, con la industria y involucrándola en la... No siempre vamos a estar de acuerdo, eso es imposible garantizar que siempre estemos de acuerdo, pero al menos vamos a trabajar en conjunto, eso sí o sí. Y le voy a pedir el tema de las puntas. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, y por su intermedio, señora presidenta, para responder la pregunta respecto del tratamiento de las horas punta. Efectivamente, esto es un concepto que existe hace mucho tiempo en la legislación chilena eléctrica y en realidad mundial, y que tiene un objetivo económico bien claro, que es un incentivo para que el consumo sea menor justamente en el momento en que más se requiere, y por lo tanto aumenta mucho el costo del global del sistema entregar energía en determinadas horas cuando está el máximo consumo. En general en los servicios públicos hay variables de este tipo, tiene, como les digo, un incentivo económico claro. Ahora, sin perjuicio de eso, entiendo la preocupación, y obviamente y esto es algo que entra en el ámbito de lo que la Comisión Nacional de Energía va regulando. Y por lo tanto estamos completamente disponibles a que en la medida que nuestro ministerio así lo considere, uno pueda ver opciones diversas en este factor que se aplica anualmente. De hecho, en el pasado reciente, a producto de la pandemia, se suspendió esto de las horas punta y luego se fue retomando paulatinamente hasta que volvimos a régimen. Por lo tanto, siempre hay espacio para conversar respecto de eso, y obviamente ahí estaremos alineados con nuestra autoridad política. Lo mismo, esto va con el relacionado, no es lo mismo, pero está relacionado con el tema de la límite de invierno que se cobra a nivel residencial, que de alguna forma también trata de reflejar un mayor costo en las horas de mayor demanda, y que también es algo que eventualmente desde el punto de vista técnico podemos revisar y estará la definición de política pública que adopte nuestro ministerio. Muchas gracias. Sí, una cosa que dijo el ministro hace un rato atrás, presidenta, y que también lo hemos planteado, ministro, por eso se lo vamos a decir. Estamos tratando de eliminar el carbón, estamos tratando de eliminar los combustibles fósiles, pero las horas de punta, toda la industria mayor consume combustible. Entonces funciona el petróleo las 4 horas de hora de punta. Entonces, por un lado, estamos dando una señal que es descarbonizar, y por otro lado, restringimos para que se usen combustibles fósiles. Entonces, yo no quiero la respuesta hoy día, como dije, sino que en el fondo buscar una solución para que el objetivo principal, que es no contaminar el ambiente, se pueda lograr, y ver de qué manera se estudia una nueva fórmula para ser aplicado y evitar o ir en contra de los principios mismos de que se ha puesto el país de terminar con este tipo de combustible. Gracias, presidente. Gracias, estamos ahí, perdón, señor Proen, comentando porque yo creo que en los tiempos que vivimos se requiere una revisión, tener un buen diagnóstico, pero además tener una proyección de lo que se va a seguir utilizando, lo que ha sido efectivo y lo que no. Yo creo que eso implica obviamente tener una mirada de no querer hacer más de lo mismo, pero tampoco generar diferencias y distancias que ya se ve que provocan impactos que son bien contraindicados, por decirlo de alguna manera. Creo que eso es súper importante. Ojalá pudiéramos tener la información solicitada y pudiéramos también tener la visión de qué pasa con estos instrumentos que de repente merecen, a mi juicio, una revisión. Lo último, no sé si no hay más intervenciones por su parte, lo dejamos.
Muy bien, anotado, registrado y ahí nos envía. Solo señalarles que el próximo miércoles 28 invitaremos a todos los que nos han solicitado a propósito del proyecto de almacenamiento y electromovilidad, a fin de lo que pudiéramos revisar. Hasta el momento hay una sola solicitud y votaríamos ese día 28. Entonces, para que quede el acuerdo, entonces el día 28 votamos proyecto de almacenamiento y electromovilidad. Y no olvidar que hoy a las 3 de la tarde, entonces votamos la indicación sobre el proyecto de combustible que está ya fijada para hoy de 3 a 4 de la tarde. Muy bien, por haberse entonces cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta agradeciendo a los invitados y especialmente al ministro Éxito en su gestión. Se levanta. Recording stopped.